¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más también los que acaban de llegar, si pueden silenciar su celular, por favor. Y bueno, pues vamos a comenzar una nueva sección, la sección 12. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Oh Señor, te damos muchísimas gracias, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí delante de ti. Muchas gracias, Señor, porque pues ahora más en estos días comprendemos tu cuidado en cada momento, en cada situación, porque tú cuidas nuestro camino, nuestra salida, nuestra entrada, porque tú cuidas nuestra estancia en casa y porque no solamente nos cuidas, sino también cuidas a los que a los que amamos, Señor. Sabemos que toda situación que tú permites en nuestra vida está perfectamente medida por ti, diseñada para nuestro crecimiento, para aumentar nuestra fe, que tú has dicho mucho más preciosa que el oro. Señor, ahora te queremos pedir, Padre nuestro, que puedas guiar esta reunión, que esta reunión sea de bendición, pero principalmente sea para tu gloria. Tú sabes, Señor, que ni Miguel ni yo tenemos la palabra de enseñanza, sino solamente tú eres el que puedes, a través de nuestra boca, hablar a los corazones. Te quiero pedir, pues, que tú toques el corazón de acuerdo a tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te queremos pedir esto y que podamos salir edificados, alentados, exhortados. Y Señor, pues todo esto te lo queremos pedir. Te pedimos por los que vayan en camino para que puedan llegar bien. Te pedimos por los que no han podido llegar, Señor, para que ellos no se pierdan este estudio. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Yo sé que no son competencias, pero justo nos encontramos a la mitad del Salmo. Ya recorrimos la mitad de este Salmo y ahora nos queda la segunda mitad, es del 12 al 22. Estamos a la mitad. Y estamos exactamente en la mitad. Tiene algo aquí, ahorita lo van a ver con respecto a la letra que vamos a ver, a la letra del Aleph Bet que estamos viendo, ¿no? Y bien, pues ahora toca el turno a la letra Lamed. Suena como lamer, ¿no? Pero Lamed. Y bien, pues es la sección 12 y la letra número 12, Lamed. Y como las anteriores también veremos que tiene una relación con respecto a los versículos, a los 8 versículos que vamos a ver en estas semanas. Bien, siempre hablamos de la forma de la letra como una mención especial. Esta es una letra que tiene una forma como de bastón y nos recuerda un poco a ese bastón, a ese instrumento. Tiene una forma de bastón y tiene una forma de aguijón también. Recordamos un poco la letra, el bastón que utilizaban los pastores o los ganaderos en la antigüedad, en donde guiaban al ganado y a veces lo tenían que guiar aguijoneándolo, ¿no? Aguijoneándolo con, algo parecido al cayado, ¿sí? Y esta letra tiene esta forma, ¿no? A ver, la voy a enseñar. Parece un arpa, ¿verdad? Parece un arpa. Sí. Parece una letra normal del alfabeto, o del Aleph Bet, pero curiosamente tiene una protuberancia aquí en la parte de arriba, como algo coronándola. Es una letra muy grande. Esta letra sobrepasa el tamaño de todas las letras cuando lo escribes en su forma de imprenta. De hecho, aquí les tengo también una imagen de todo el alfabeto hebreo. Ajá, ¿sí la pueden ver?
más o menos. Necesitaría vista. Está muy chiquita. Está muy chiquita ahí enfoquen sus ojos. Sí, lo que pasa es que no se sale de miel. Bueno, ahorita las aumento. Ven que todas están aquí, ven una altota, ¿no? Y es la mitad. Ajá. Se ve la mitad. Sí, es como cuando antes nos tomábamos una foto en familia y Luis era el más alto, entonces así nos veíamos todos. Entonces, ahorita lo acerco un poquito, ¿no? Si aquí se ve, como pueden ver, sobrepasa, ¿no? Sobrepasa la altura de todas las letras. Y curiosamente, aquí viéndolo en particular, bueno, más bien en general, está curiosamente al centro, ¿no? Ajá. Son detalles que me llamaron la atención, pero aquí parece como si fuera un congreso de letras, ¿no? Y estuviese la letra Lamed ahí presidiendo como si fuera una letra, el rey de la reina, ¿no? Como si fuera una letra que gobierna, ¿no? De hecho, a esta letra le dicen los judíos la letra rey de reyes, ¿no? Que pareciera como si estuviese a la mitad y presidiendo, más alto, ¿no? Un dato curioso, otro dato curioso. La palabra Israel, comienza con una yod. Hace 2 secciones vimos la letra yod, que era la letra más chiquita, que parece una tilde. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, empieza Israel con una yod y termina con la letra más pequeña y termina con la letra Lamed, que es la más grande, ¿no? Y eso... bueno, sabemos que muchos nombres israelitas comienzan con él, por ejemplo, y siempre son nombres que significan y tienen que ver algo con Dios, ¿no? Dios utilizaba en su forma antigua el nombre de él, y de ahí vienen varias connotaciones, varias raíces. Elohim, por ejemplo, habla de su majestad, ¿no? Pero también habla de ser de Señor. Y a mí me remite esto a quién era Israel en la vida real. Cuando Dios le puso ese nombre, y ese nombre cómo se escribe, empezando con una letra pequeña y terminando con la letra más grande. Israel, al igual que muchos de nosotros, realmente podemos ser despreciables en este mundo, como una yod. A lo despreciado del mundo tomó Dios. Pero finalmente la última parte de la letra nos habla de Lamed, dice, el ministerio que Dios, o el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Imagínate, Israel, hablando un poquito de su vida, Jacob, pues realmente no tenía credenciales para lo que Dios le dio. Primeramente no fue el primogénito. También era de entre los 2 hermanos el que no era líder, el que era más delicado. Hubiéramos podido ver a simple vista, humanamente, a Esaú, y hubiera así parecido que tenía más credenciales para poder ser el líder del pueblo de Dios. Pero vemos cómo, y además, Jacob suplantaba, de hecho su nombre viene de suplantador. Además de no tener esas credenciales, además fue alguien que estuvo suplantó la primogenitura, suplantó la bendición, tuvo que correr exiliado por su vida de donde estaba su hogar, y a la vez él recibió él cuando recibió esa visión de Dios y vio la escalera de Dios, él tuvo miedo y dijo, Dios está aquí, tengo miedo. Muchas veces nosotros podemos tener miedo, ¿qué es lo que Dios vaya a traer en nuestras vidas para poder cumplir su propósito en nosotros? Por eso, gracias a Dios, no nos declara luego el futuro. Pero, sin duda alguna, aunque somos personas de pocas credenciales o de ninguna credencial para hacer el trabajo de Dios, somos escogidos por su gracia y somos
llamados a un gran llamamiento, que no podemos construir por nosotros mismos, sino solamente Dios en nosotros. Eso se me hizo muy padre, esta reflexión acerca del nombre de Israel. Ahora, Lamed también tiene un significado. Y este significado, en sí, la palabra Lamed, significa enseñar o aprender. Enseñar o aprender. Esta es una actividad muy importante en el plan de Dios para nosotros. Constantemente estamos aprendiendo y vamos a estar constantemente aprendiendo de Dios, si es que nuestro orgullo nos lo permite, desde luego, ¿verdad? Pero además, Dios quiere que aprendamos todo esto para poder enseñar acerca de Él. Y a mí me llama mucho la atención porque esto de aprender y enseñar me remite a Proverbios, a la sabiduría de Dios. ¿Y cómo comienza Proverbios? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La sabiduría es temer a Dios, como dice Proverbios 1:7. Vemos en esta sección sin Dios no hay sabiduría. Y vamos a ver en esta sección cómo claramente se habla de esa sabiduría que viene de lo alto. Hay un versículo que me llama mucho la atención en el libro de Colosenses. Así como el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, así también, y el hecho de querer buscar la verdadera sabiduría en Dios es voltear a ver arriba. Colosenses nos habla de que si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y bien, pues, ¿qué nos dice Santiago 1:17 y Santiago 3:17? Hablando de la sabiduría de lo alto, fíjense que como que todos estos versículos van agarrando mucha forma, ¿no? Toda buena dádiva, de hecho la sabiduría es una dádiva que Dios nos da, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí te habla de dos cosas que vamos a hablar. Viene de lo alto y aparte es inconmovible. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La gente en los tiempos de Santiago estaba acostumbrada a ver al modelo del sabio del mundo. Los griegos, por ejemplo, veían a sus grandes sabios en la Acrópolis. Aquí los judíos veían a aquellos grandes sabios en el templo, aquellos que además se vestían de una manera especial, tenían nombramientos especiales, aquellos delante de los cuales tienes miedo de abrir la boca porque te van a decir eres bien tonto, porque, y eso es lo que ve el mundo como sabiduría. Sin embargo, me impresiona porque para Dios la sabiduría tiene que ir acompañada de una vida que la respalde. ¿Cómo es la vida que lo respalde? Pacífica, amable, benigna, con misericordia y buenos frutos. Muy diferente a muchos de los eruditos que podemos ver hoy, ¿no? Cargados de orgullo, cargados de malicia, cargados de muchas cosas equivocadas, ¿no? Bien, vamos a abordar el Salmo. Yo creo que vamos a ver hoy los 3 primeros versículos que vienen muy, muy de la mano. Después viene una parte a la mitad. Un poquito como resumen o como un prólogo de este versículo, podemos ver lo siguiente. En
En un principio vamos a ver acerca de esta sabiduría alta, de esta sabiduría inconmovible. De hecho es lo que vamos a ver hoy. Pero después vamos a ver esta sabiduría relacionada con el salmista. Ajá. Y después vamos a ver cómo enfrenta con esta sabiduría de una vez sus problemas, ¿no? Dice el Salmo 119 del 89 al 96. Vamos a ver los tres primeros. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Ajá, ok. Entonces, estos tres versículos. El primero, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Bien. Una vez más, haciendo referencia al versículo que acabamos de ver en Santiago, la sabiduría de Dios es la sabiduría de lo alto, de los cielos. Ajá. Y aquí nos habla de que tu palabra permanece en los cielos, ¿no? Y esto me recuerda a varios de los versículos que conocemos muy bien todos, que nos habla de la palabra, y que nos habla de que la palabra está más alta que nosotros, que nos habla de que la palabra no falla, de que la palabra es inconmovible. Ajá. Y por ejemplo tenemos a Isaías 55:9, que nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, ¿qué se refleja en la palabra de Dios? Los caminos y los pensamientos de Él. Y esto nos habla muy bien este versículo de Isaías 55:9. Isaías 48 habla también de la permanencia de la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ajá. Estábamos viendo en este versículo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, ¿no? Viene muy ligado con Isaías 48. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice en 2 de Pedro 1:19? Tenemos también la palabra, bueno, antes de decir este versículo, el hecho de hablar de una palabra que es para siempre, de que permanece y que además está en los cielos, nos habla de la inmutabilidad de la palabra, de la seguridad de sus promesas. Ajá. Y entonces de la seguridad que podemos tener en la palabra de Dios. Y Pedro lo remarca aquí, en donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos viendo la letra Lamed, la sección Lamed, que es la letra más grande, la letra que sobresale. Y estamos viendo precisamente que la sabiduría de Dios está más alto que cualquier otra cosa, más alto que la sabiduría humana. Bien, como decía, en este primer versículo, el 89, se nos menciona tres características. Eternidad. Ajá, siempre, cuando dice para siempre. Permanencia. Y altura de la palabra. Y esto nos hace ver que la ley de Dios es inmutable. Hemos estado viendo a lo largo de este salmo que para el autor del mismo es un tiempo de prueba. Es un tiempo en donde él constantemente lo han atacado, lo han perseguido, lo han cuestionado. Y
Y vemos cómo el autor constantemente va a la palabra de Dios. Y es interesante que a la mitad del recorrido de este salmo, es como si el salmista estuviese en una prueba en donde el río es turbulento y en donde logra una roca para poderse asir, para poderse agarrar. Así que él nos dice y nos explica en este tiempo que la palabra de Dios es inmutable. ¿Cuál es el problema muchas veces que tenemos en las pruebas? Se imagina que muchas veces en las pruebas es cuando de chicos jugábamos en el mar, o alguien que haya jugado en el mar, y de repente la ola llegaba y te revolcaba, ¿no? Y entonces cuando alguien lo ha revolcado una ola, bueno, y entonces en una ola no sientes ni dónde está arriba ni dónde está abajo, y además ves todo lleno de arena y terminas escupiendo arena, ¿no? Entonces a veces las pruebas nos sacuden como esa ola que llega con nosotros. Sin embargo, Dios este día nos dice que su palabra es inmutable. Su sabiduría es de lo alto. Nadie puede alcanzarla para hacerle daño a esa sabiduría, para modificar esa sabiduría. Muchos han tratado de modificar esa sabiduría, añadiéndole o quitándole cosas. Pero finalmente, como la letra Lamed, siempre va a sobresalir sobre todas. Mira qué promesa tan hermosa nos da Jesús de esa seguridad en la palabra. El mismo autor de la palabra, la misma palabra nos dice esto. En Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Vemos esta seguridad de para siempre, de la eternidad en la palabra. Para siempre permanece la palabra. Y ya habíamos visto este versículo hace algunos estudios, en donde hablábamos precisamente que dice, ni una yod, ni una pequeña, yod que es la letra más pequeña, ni una pequeñísima tilde dejarán de cumplirse. Primero pasará la creación. La creación se nos hace firme. Los cielos se nos hacen, nos maravillamos con los cielos. Todos los días, a menos que esté nublado, podemos apreciar un precioso atardecer y un precioso amanecer. Sin embargo, la palabra es aún más duradera que los mismos cielos y la misma tierra. Aquí lo dice Jesús. La opinión del hombre, a diferencia de la palabra de Dios, cambia constantemente y cambia como las modas. La opinión de los sabios de este siglo dura menos que un suspiro. Lo que hace pocos años se veneraba, ahora, y se tenía por sublime por los hombres, ahora es contradicho, negado, ridiculizado y sustituido por algún otro concepto igualmente absurdo que el anterior. Entonces la palabra de los hombres va cambiando, pero la palabra de Dios sigue siendo verdad desde hace miles de años y seguirá siendo. El segundo concepto, la permanencia, que es muy ligado a este primero. El hecho que la palabra permanezca debe de ser un ancla firme para nuestra alma, para nosotros que creemos en las Escrituras. La permanencia en la palabra dada por los profetas en la antigüedad era un signo de que la profecía era correcta, porque esa profecía se cumplía. ¿Qué era lo que decía Dios? La profecía, si yo he dado palabra a alguien, esta palabra se tiene que cumplir. Y esto me recuerda aquella situación que sufrió el profeta Jeremías. El profeta Jeremías estaba en un tiempo muy difícil, antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén. Y entonces hubo un tiempo en donde empezó a haber muchos falsos profetas. Y los falsos profetas eran a los que la gente escuchaba, porque les hablaban cosas buenas.
los falsos profetas hablaban de que la ciudad no iba a ser tomada por Nabucodonosor. Sin embargo, todos ellos estaban equivocados. ¿Y cuál fue la palabra que permaneció? La palabra de Dios dada a través de Jeremías. Entonces, esa fue la que permaneció y se cumplió. Y con todo esto podemos ver que el día de hoy hay muchas cosas que nos afligen nuestra alma, porque nos encontramos con muchas falacias, con muchas mentiras que se dicen en el mundo, afirmadas además por los líderes de opinión, por los gobernantes y por los sabios de este mundo. Falacias como la teoría de género, que es una fábula. Falacias como el ateísmo científico. Falacias como el origen de la vida. Sin embargo, todas estas mentiras serán pronto desechas, como una flor que se marchita o como el tamo que arrebata el viento. Pero la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, seguirá siendo vigente. La tercera característica en el cielo, porque dice: permanece tu palabra en los cielos. Bueno, quizás esta visión que les voy a dar sea un poquito limitada, pero esto me evoca una imagen de un cielo despejado y tranquilo. Ese cielo que se ve cuando tomas un avión, pasas la densa capa de nubes y después se ve un cielo muy tranquilo y abajo ves una cantidad de nubes donde ahí puede haber una tormenta, todo eso. Y que además contaminación, sobre todo cuando sales aquí de la Ciudad de México, ¿no? Pero se ve un cielo hermoso. Cuando te toca en la noche y apagan el avión, hasta ves las estrellas, ¿no? Y entonces, a veces al poner la palabra sobre esto, a decir que está en el cielo, también habla simbólicamente de que está por encima de todos. Aún está por encima de tu cielo nublado y de la tormenta que estás pasando el día de hoy. La palabra de Dios, Dios puso sus promesas más altas que ese cielo. Nosotros vemos desde aquí, vemos nubarrones. Y sufrimos el viento, y sufrimos la lluvia, y sufrimos el granizo y los truenos. Pero hay un lugar en donde no se sufre eso, sino que se ve desde arriba. Y la palabra de Dios nos hace ver de esa forma. Salomón decía en Eclesiastés: esto es lo que los hombres viven, esto es lo que los hombres ven debajo del sol, dando a entender como en la vista que tú tienes de los problemas, ¿no? Hay una parte más arriba del sol en donde ves las cosas con los ojos de Dios. De eso ya hemos hecho muchas referencias, ¿no? Nabucodonosor, ese rey tan arrogante, que Dios le dio testimonio una y otra vez a través de sus siervos fieles acerca de la existencia, de la majestuosidad de Dios, y que él lo único que había hecho hasta ese entonces era ponerlo como parte de su panteón, ¿no? de su reunión de dioses. Sin embargo, no fue sino hasta que Dios lo disciplinó, le quitó la razón luego él volteó a ver los cielos y Dios le regresó la razón. Cuando él empezó a ver quién era él, el Nabucodonosor chiquito y el Dios enorme. Y me encanta cómo termina Nabucodonosor, porque dice que reconoció que el cielo gobierna. Así que las palabras de Dios, aparte de estar en los cielos y tener esa altura y estar por encima de tus problemas, hay una buena noticia: el cielo gobierna. Los designios de la palabra de Dios, que son muy altos, los pensamientos altos de la palabra de Dios que vimos en Isaías 55:9, son los que hacen lo que nos está pasando el día de hoy aquí en la tierra. ¿Sabes?
¿Tú crees que todo lo que está sucediendo en el mundo, y tú crees que todo lo que está sucediendo en tu vida se le fue a Dios? No, está regulado por la palabra, que permanece para siempre y está en los cielos. Qué gran ancla y aliento para nosotros saber que podemos tener una palabra segura, profética y además personalizada para nosotros. No es que nosotros la personalicemos, sino que está hecha para ti y para mí. Ajá. O sea, tan alta en los cielos, pero también tan cerca de tu corazón. Romanos 3, del 3 al 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, hablando de los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que hace el escéptico? Siempre cuestiona a Dios. Siempre trata de agarrar un detalle de, oye, pero es que ¿por qué? Y siempre sobre todo se van con los siervos de Dios. Mira lo que hizo este siervo de Dios, ¿no? Mira, pues sí, pues es que ese siervo de Dios es defectuoso igual que tú, ¿no? O sea, pero a mí me impresiona porque siempre Dios va a dar un testimonio de sí mismo y va a callar bocas. Y este versículo de Romanos 3:3, o sea, dice, el hecho de que haya habido judíos incrédulos que rechazaran al Mesías, no quiere decir que la promesa de Dios haya fallado. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y aquí hablamos de algo que es la fidelidad de Dios y la vamos a ver en los dos siguientes versículos rápidamente, porque los siguientes dos versículos se complementan, es una pequeña extensión de este primer versículo. Dice el versículo 90 y 91, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Una vez más, habla de la permanencia, de la eternidad, de generación en generación. De generación en generación es como decir de siglo en siglo, o es como decir para siempre. Curiosamente, en el versículo 90 no se hace referencia a la palabra de Dios. Es de los pocos versículos que no se hace referencia a la palabra de Dios. De generación a generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Sin embargo, podemos ver que aunque no se haga referencia directa a la palabra de Dios, sí se hace referencia al carácter de Dios, al atributo de Dios que define su palabra. La palabra de Dios es fiel porque Dios es fiel. La palabra de Dios permanece para siempre porque Dios permanece para siempre. Hay promesas en la palabra de Dios, miles de promesas, y la mayoría de ellas se nos olvida en el día a día. Pero lo impresionante es que aunque nosotros podamos vivir no recordándolas constantemente, Dios las recuerda constantemente, porque es su esencia. Dios es fiel, de generación en generación es tu fidelidad. La palabra fidelidad en hebreo es emuná. Y esa palabra, aparte de hablarnos de fidelidad, nos habla de firmeza, nos habla de verdad, nos habla de honestidad. Todos estos atributos tiene esta palabra, entre otros, ¿no? Así que, ¿por qué la palabra de Dios no cambia? Porque aprendemos que el autor de la palabra nunca cambiará. Sus promesas siempre se terminarán cumpliendo. Sus advertencias siempre terminarán llegando. En Él no es un quién sabe, no es un a lo mejor, no es un puede ser. Los humanos somos así.
En Él todas sus promesas son sí y todas sus promesas son amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que la creación, como su palabra, es un reflejo de su fidelidad. En el principio Dios la hizo y la firmó por su palabra. Y también por su fidelidad permanece firme. Los que son científicos se pueden dar cuenta de detalles que uno a simple vista no puede ver. Y yo creo que hay mucho material para que viendo todo eso te des cuenta que todo lo que nos rodea podría ser un caos si no funcionara a la perfección como funciona. Todos los ecosistemas, o sea, podríamos hablar de muchas cosas, no me voy a extender más, pero tú puedes ver a través de todo esto la perfección de la creación y además de la perfección para que pueda seguir manteniéndose por miles de años. Él fundó la tierra, dice el Salmo 104:5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Por último, me encanta la conclusión que tiene el Salmo 90, el versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, lo cual ya hablamos de eso, pues todas ellas te sirven. No solamente la creación es perfecta, la creación funciona y sigue funcionando, sino además la creación tiene un propósito. Al decir todas ellas te sirven, está hablando, tiene un propósito. Ahora, este mensaje de estos 3 versículos nos debe dejar mucho aliento, sobre todo en nuestros tiempos de aflicción. Porque así como los tiempos de tormenta, así como las estaciones del año, así Dios permite tiempos en nuestras vidas, estaciones en nuestras vidas. Y así como puedes ver que cada estación es perfecta y bella, y también trae sus problemas, en la primavera trae sus problemas, trae muchas alergias, ¿no? Pero es hermosa. El verano trae inundaciones, pero gracias a Dios por el verano, porque eso da pie a la cosecha. En el otoño hace frío, pero gracias por ese tiempo de cosecha, y además es una época muy agradable del año, ¿no? El invierno, bueno, no vivimos aquí, nunca nos neva, ¿verdad? Pero también aquí en invierno andamos como en verano de Suecia, ¿no? En cualquier otro lugar. Pero en los lugares donde sí lo resienten también tiene su encanto, ¿no? Y así, esta etapa que tú estás en tu vida, pues no es como otras, pero tiene su encanto. Va a traer sus problemas, va a traer sus inundaciones. Pero ¿sabes qué? También trae sus bendiciones. Y ¿sabes qué? Todas estas cosas le sirven a Dios y obran para su gloria. Piensa que lo que tú puedas estar pasando en este tiempo, Dios lo va a usar y lo quiere usar para su gloria. Y este es un punto muy importante. Así que estos 3 versículos van a abrir la puerta para estudiar la parte central de esta sección, en donde, una vez viendo la permanencia, la inmutabilidad de la palabra, el salmista dice: si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pero eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Bien. Hablando de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Así de simple. Viene por conocer a Dios y por confiar en Él. Cuando conocemos a Dios, Él nos da entendimiento. Recuerden, nos da su Espíritu. El Espíritu inspiró la palabra. Y esto nos llena y nos lleva a querer compartir con otros. Creí, por lo cual hablé. Eso es algo muy importante, ¿eh? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
dicha esta introducción como un piloncito de lo que Alex nos comentó, vamos a continuar. Recuerden ustedes esta parte del capítulo 7 de Romanos, que es la lucha del ser humano, del creyente contra el pecado. Es muy importante, y aunque hay conceptos repetitivos, es para que nos quede bien claro. Yo en lo personal, muchos años tuve el deseo de conocer exactamente qué es lo que pasaba dentro de nosotros, aún habiendo leído esa parte del capítulo 7 de Romanos. Pero cómo actuaba nuestra naturaleza humana en comparación con la nueva naturaleza, la que Dios nos da cuando somos regenerados, y a veces era un poco difícil de entender. Pero pues, gracias a esta parte de la espiral ascendente, donde vemos precisamente toda esta parte de lo que es la victoria sobre la carne al nacer de nuevo, la lucha contra la carne, y luego en el capítulo 8, en lo que es prácticamente la victoria que Dios nos da, pues a mí me dejó ya muy claro todas estas luchas que yo experimento y que por algunos años tuve algunas dudas. Entonces vamos a continuar con Romanos 7:11, que dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó, me dio una falsa esperanza. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos engaña en el sentido de que nos hace creer que a través de sus medios obtenemos la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción. Por eso nos cuesta tanto trabajo dejarlo. Pero realmente hay muchos pasajes en la Biblia que nos hacen ver las consecuencias dramáticas y drásticas del pecado. La que más yo tengo grabado en mi mente es que cuando tú caes en los indicios del pecado, en los lazos del pecado, después tu boca es llena de cascajo, así de simple. Tú lo masticas y todo eso, y la verdad afecta nuestro ser. Y aquí pues prácticamente tiene mucho que ver con la ley, con guardar la ley, porque la ley es el parámetro que nos desenmascara el pecado. Recuerden ustedes que la ley representa el carácter de Dios, y cuando nosotros tratamos de llegar a Dios a través del esfuerzo humano, pues también vamos a fracasar. Pero tenemos claro que no es aceptable delante de Dios. Y a veces vivimos con culpa y culpa y culpa. Queremos de alguna manera liberarnos ese deseo de cambiar, de ser mejor, ya no voy a volver a hacer esto, etc. Dura muchas veces poco tiempo y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios no puede cambiar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, que comprendemos todo esto, entonces nosotros ya tenemos una ayuda muy importante, que es la fuerza del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, recuerden, nos ayuda en nuestra debilidad. Y es ahí precisamente donde nosotros tenemos que enfocarnos. El siguiente pasaje de Romanos 7:12, que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, nosotros ya hemos explicado varias veces que Dios es santo, santo, santo. Recuerden, es el único atributo que se repite 3 veces porque nos da una idea de la santidad de Dios. Por tanto, si la ley representa el carácter de Dios, obviamente es santa. Dios, uno de sus atributos es la justicia, por tanto es justa. Y Dios es bueno, ¿no? Muchos ya esta frase la repiten comúnmente: Dios es bueno. Claro, sí, que Dios es bueno. Pero, en realidad, cuando nosotros queremos ver o cumplir la ley entendiendo el carácter de Dios, ¿saben ustedes qué nos pasa? Nos frustra porque vemos que no podemos, porque el pecado hace en nosotros, o sea, tiene una influencia muy grande en nosotros.
Por eso es que siempre en nuestra mente están rondando muchas ideas, muchas cosas. Nuestra mente se puede disparar de un pensamiento, aún de un pasaje de la Biblia se te puede disparar la mente a cosas que no convienen. Pero ¿por qué pasa esto? Porque de alguna manera el pecado quiere tener control. O sea, ese es el punto, el control. Los seres humanos siempre queremos controlar las circunstancias. Y cuando las cosas no pasan como queremos, nos podemos enojar, nos podemos irritar, nos podemos enojar con las personas, porque en el fondo queremos controlar. Y no es, disparado pensar que también queremos controlar a Dios. Y entonces es ahí donde viene esa lucha. Pero cuando nosotros miramos atentamente la perfecta ley de Dios, entonces ahí es donde empezamos a descubrir el carácter de Dios y encontramos que es santa. Y como creyentes siempre nuestro deseo es agradarle. Por eso tenemos muchas, pero muchas luchas dentro de nosotros. Sin embargo, la ley nos da un parámetro o nos da una explicación de lo que realmente es, y la mayoría de ustedes lo conocen. Está en el Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es fiel, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es perfecto y permanece para siempre. Entonces, nosotros vemos que sus juicios son lo que realmente va a saciar nuestro corazón. Cuando dice la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es que porque sembró todas estas cosas en nuestro corazón. Por eso es que cuando el pecado nos engaña y nos separamos de Dios, nos alejamos de Él, no somos felices. Al contrario, vamos sintiendo un vacío creciente que conforme vamos cayendo más en las redes del pecado y la maldad aumenta, más se acentúa, más profundo se hace. Por eso es que dice que los juicios de verdad son justos y que son deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Pero este último pasaje, el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. O sea, Dios precisamente nos ubica a través de su palabra. Cuando tú quieras leer la Biblia y sientas que no tienes ganas, o te empieza a dar sueño, o empiezas a leer y se te va la mente por otro lado, o de repente dices, ay, tenía que hacer esto, y dejas de leer para ir a hacer todo aquello, no es otra cosa de que tu ser, tu carne, quiere evadir ser confrontada. ¿Por qué? Al ser iluminados por la palabra de Dios e ir a la dependencia de Dios, le quitamos el poder. Y es lo que ella no quiere. Por eso tenemos estas luchas a muerte. Entonces, a muerte, esa es una palabra muy importante, porque miren lo que dice Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, para que por medio de lo que es bueno, para que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Dios puso la ley para desenmascarar, para sacar lo que estaba dormido, pero que actúa poderosamente en nosotros. Entonces, sí, nadie puede cumplir la ley, pero la ley sí nos da una idea de lo que nosotros realmente somos. ¿Pueden dejar abierta la puerta? Porque ya se está sintiendo más calor. Ahorita no hay ruido afuera. Gracias. Entonces, nosotros vemos pasajes de la razón por la cual Dios en su tiempo, como en todas las cosas lo hace perfecto, introdujo la ley. Recuerden, toda la generación antediluviana no tenía la ley, solo se basaban en función de la conciencia. Luego vinieron los jueces hasta que vino Abraham,
creyó en Dios y su sucesión, Moisés, le fue dada la ley. Y aquí en Romanos 5, 20 y 21 se nos dice la razón. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces nosotros vemos, se introdujo para desenmascarar el pecado, para que se evidencie, pero cuando se evidenció, entonces Dios no nos dejó solos, sobreabundó la gracia. Nosotros sabemos perfectamente que la gracia es el medio que Dios nos dejó para que todos los creyentes vivamos. A veces se nos olvida, a veces en estas luchas volvemos a lo de antes, así como Israel muchas veces en su corazón se quería volver a Egipto. A veces nosotros también queremos volver a Egipto, queremos volvernos a Egipto porque pensamos que ahí estaba una satisfacción relativa, un motivo de felicidad, y entramos a la vida cristiana y enfrentamos pruebas. Pero estas pruebas no es una evidencia más que la lucha contra el pecado, porque la ley precisamente hizo que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, para que la fuerza del pecado surgiera y nosotros estuviéramos conscientes del poder que ejerce en nosotros, ¿sí? Nadie sin Cristo puede vencer al pecado. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es liberto es del pecado. No, Y liberado es del pecado. no, esclavo. Todo aquel que comete pecado, Esclavo. gracias por los anotadores. Esclavo es del pecado, efectivamente. Entonces, el pecado nos mantiene en esclavitud, y eso vimos en Romanos 6. Cómo Dios nos liberó a través de la gracia de esta esclavitud, ¿sí? Gálatas 3:19 en adelante dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, porque Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjense qué interesante. ¿Por qué tenía que abundar el pecado? En un sentido estaba dormido. Dios introduce la ley para que se manifieste el pecado y se evidencie su influencia, pero mientras más nos sentimos nosotros esclavos del pecado, más anhelamos la liberación. De hecho, nadie apreciaría la gracia en plenitud si no viese la maldad del pecado, la fuerza del pecado que se ejerce sobre nosotros. Y Dios quiere o determinó que así fuera como nosotros venciéramos el pecado. Recuerden, se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Sí, somos débiles, por nosotros mismos no podemos cumplir la ley, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Cristo ya la cumplimos. Ahora, la ley no es mala como muchos piensan. Dice, bueno, ¿para qué? O sea, es que la ley me desenmascara, me hace sentir incómodo. Por eso muchas personas, cuando se les empieza a hablar de Cristo, quieren salir corriendo o levantan sus barreras, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero en realidad la ley nos ubica. Y es lo que dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dios es un ser espiritual. La ley refleja su carácter, por tanto la ley es espiritual. Y nadie puede cumplir la ley siendo carnal. Por eso cuando nosotros vamos a Cristo, Dios nos regenera y nos convierte en hijos suyos y nos convierte en hijos espirituales también. Pero tenemos todavía esta parte de nosotros, que nos dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es como un, ¿cómo se llama el que cuida a los niños? Pues algo así como lo dices, no, pero es que se me fue la palabra. ¿Perdón? Ayo es como un instructor, pues. ¿Sí? Pues que sí. Nadie se acordó de la palabra. Ni yo tampoco. Pero sí, tutor, como un tutor. Entonces, gracias a la ley que nos demuestra nuestra impotencia, nos hace evidente lo que nosotros somos, ¿sí? Por eso es carnal, que literalmente, más yo soy carnal, vendido al pecado, que literalmente es carne, y nosotros ya sabemos que nuestra naturaleza está ligada todavía a los rezagos del antiguo hombre, que es una forma de pensar equivocada, que la traemos en nosotros. Y la ley, en un sentido, desenmascara el pecado y pone en evidencia la carne para que nosotros vayamos a Cristo. ¿Ven ustedes? Por eso es que no debemos de sentirnos mal cuando la palabra de Dios desenmascara nuestros pensamientos. Hace rato que Alex comentaba de la falsedad de la antigüedad, y estamos llenos, estaba pensando yo que estamos llenos de falsos profetas, de falsos ministros, de falsas iglesias. Pero ¿por qué son tan triunfantes en un sentido mundano? Porque le dicen a la gente lo que quiere oír. Eso es todo. Porque consienten el pecado, porque elevan sus emociones. Cantar para alabar a Dios es muy diferente que cánticos que nos llenen de emociones, que por un ratito nos pueden llevar hasta un éxtasis, pero a la larga salimos y no cambiamos. Lo único que tiene poder de cambiarnos es la palabra de Dios, es la ley. Y como desenmascara lo malo que hay en nosotros, no siempre es agradable. A veces tenemos que pasar días, semanas y aún meses luchando contra una idea que se nos mete en la mente y no sale, y vamos a Dios y ahí sigue, y somos como esclavos. ¿Cuándo es cuando viene la liberación? Cuando realmente se lo entregamos a Dios. Es cuando tú te arrepientes verdaderamente. Arrepentimiento en un sentido, recuerden, es darse la vuelta, es ya no querer vivir de la misma manera, es querer vivir como Dios quiere que vivamos. Eso significa el arrepentimiento. Hasta que esa presión que tienes de tu naturaleza carnal sobre ti, la reconoces plenamente delante de Dios y reconoces tu debilidad para cumplirla, es cuando tú sientes la liberación. Podríamos decir que todas las cosas que representan nuestra naturaleza carnal está ligada a la tierra, ¿sí? El hombre de este mundo es terrenal, animal, diabólico. Todo está ligado a la tierra. Y Dios quiere que nosotros ya no vivamos bajo los principios de la tierra, sino bajo los principios del cielo. ¿Ven ustedes? Los principios que Dios nos da en su palabra. En un sentido, por ejemplo, el Sermón del Monte, el capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es en parte la ley del reino. Ahí está. ¿Ven ustedes? Y Dios quiere que vivamos de acuerdo a la nueva creación. Pero siempre vamos a estar experimentando esta lucha porque Dios nos quiere dar la victoria en debilidad. Recuerden, Pablo decía, da sus credenciales en los libros, en los 2 de Corintios, y él dice al último: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En un sentido, lo que tú eres sin Dios debe de acabar en ti. El rezago de lo que tú fuiste debe en un sentido quedar sepultado, porque de nada te sirvió. Si el ser humano, y por eso es tan importante y se ejemplifica mucho la ley, tuviera la capacidad de por su propio esfuerzo cumplir, entonces la ley nos haría salvos a quienes la cumpliésemos. Pero nadie puede cumplir la ley, ¿no? La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es en Cristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué quieres de tu antigua vida si te lleva a rebelarte contra Dios? Tu conocimiento, ahí está
también en el Salmo, hoy Alex habló del conocimiento. ¿De qué te sirve un conocimiento humano? La conclusión del libro de Eclesiastés, que sabemos que Salomón ha sido el hombre más sabio como ser humano, no excluyendo a Cristo obviamente, de todos los tiempos, él concluye después de haber vivido todo y aún al último se equivocó y desobedeció y etcétera. Él dice: no hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Por eso es tan importante que nosotros enfoquemos nuestra mente de esta manera, porque si no, como dice Pablo, estoy vendido al pecado, ¿sí? El pecado controla al ser humano, y nos mantiene prisioneros hasta que vamos a Dios para que Él nos libere. ¿Y desde dónde nos libera? Desde adentro. Entonces recuerden, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, etc. Del corazón, el centro de nuestras emociones. Y la palabra de Dios, en un sentido, abate un poco las emociones. Claro, no nos las quita. Recuerden, Jesús lloró poco antes de recibir a Lázaro, a ver todos compungidos por la muerte de Lázaro, aceptando la voluntad de Dios, ¿no? Marta dice: Señor, es que si hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús antes les dijo: vamos a resucitar a Lázaro. Hasta Tomás dice: vayamos todos y resucitemos con él, o muramos con él para resucitar, ¿no? Pero en realidad Dios quiere controlar nuestro ser, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Romanos 7:15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esto solo lo confirma lo que estamos diciendo: no lo entiendo. Recuerden ustedes que la fe es lo que nos da la victoria. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él. ¿De qué manera lo recibiste? Por fe. Y todos los creyentes tenemos que vivir por fe. Y esta fe, en un sentido, nos lleva a profundizar. Porque Pablo dice: es que yo no lo entiendo, porque esto es más profundo que nuestros pensamientos. Pero si intimamos con Dios, si escudriñamos más la palabra, y la misma palabra va depurando nuestra vida de pensamientos vanos, de pensamientos egoístas, etcétera, empieza como a haber un amanecer, ¿no? Como este pasaje de 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, que ya se mencionó, ¿no? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús, ¿verdad? Entonces, mientras más Jesús reine, nuestra mente más desarrolla la capacidad de desenmascarar las insidias del pecado. El pecado es sutil como Satanás. O sea, Satanás no ataca ya hoy directamente en forma externa. Digo, lo hace, pero más que nada lo hace internamente a las iglesias para destruirlas. ¿Quieres cantar? Ándale. Pero entonces empieza a infundir sus falsos cantos, ¿no? Mezclar el rock con la Biblia, canciones del mundo, para que la gente no tenga ningún problema en pasarse del mundo a un supuesto cristianismo. ¿Pero eso cambia a las personas? No, porque no las lleva al verdadero arrepentimiento. No digas infierno, no vais a ofender, ¿no? No hables de que la homosexualidad Dios la condena, no vais a ofender a cualquiera de los que puede estar aquí. Se van a ir de la iglesia. O sea, muchos de los presidentes que apoyan esto es para ganar poder. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú mezclas la palabra de Dios con el mundo, la desvirtúas. Y la palabra de Dios no tiene negociación. Pero lo más importante, dentro de lo que yo no entiendo, es que todo depende de Dios, no de nosotros. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
No es lógico pensar que si Cristo con su sangre nos dio libertad, querramos volvernos a la antigua vida, querramos volvernos a Egipto para que lo entendamos mejor, ¿no? Recuerden lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca, jamás vuelvas a Egipto. ¿Y qué fue lo primero que hizo Salomón? Se casó con la hija del faraón. Fue político, ¿no? Así no voy a tener como un enemigo aquí a los egipcios. Y así empezó a tomar decisiones que a la larga corrompieron su ser. Por eso al final fue cediendo a sus convicciones. ¿Y cuál fue el costo? El reino fue dividido. Su hijo Roboam ya no lo pudo sostener, ¿ven ustedes? Pero la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. El pecado va a ir tratando de minar la eficiencia de la palabra en nosotros. Por eso es tan importante no acomodar la palabra a lo que nosotros pensamos, porque ahí estamos tergiversando ya la palabra de Dios. ¿Cómo poder discernir correctamente qué es exactamente lo que Dios dice? Profundizando en ella, conociendo cada día más y más del carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la luz de Dios va a poner en evidencia la mentira. Recuerden ustedes que la luz todo pone al descubierto, todo lo ilumina y pone al descubierto el pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no maduramos en la fe o estamos cayendo en la misma situación vez tras vez, año tras año, etcétera? Porque no hemos querido profundizar o no hemos querido dejar que Dios gobierne plenamente nuestro ser. Entonces mezclamos la palabra de Dios con nuestros pensamientos o ideas, acomodamos la palabra de Dios a lo que queremos, porque sí, eso hacen los falsos maestros, acomodan la palabra de Dios de manera que apoye lo que ellos piensan. Pero muy en lo profundo nosotros somos así. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Ya nos estamos desviando, ¿ven ustedes? Por eso a veces Dios tiene que disciplinarnos para hacernos ver que estamos mal en ciertos aspectos de mi vida, de nuestra vida. Por eso es que dice la palabra: si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y cómo es la manera fiel de examinarte a ti mismo? Pues a través de la palabra, no hay de otra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y de este salmo que estamos estudiando, ¿no? Entonces la palabra nos ilumina para seguir el sendero correcto. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Mira atentamente a la ley de la libertad, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de un creyente? Que cuando amamos verdaderamente a Dios, Dios nos reconoce. En un sentido, volvernos a Dios es amar lo que Él ama, es tener reverencia a su persona, esto es, y respeto por lo que Él dice y hace y lo que Él es, su santidad. Entonces, Pablo sabía que había cosas que no aprobaba, pero sí reconocía su pecado. Si no lo hubiera hecho, no hubiera dicho: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él sabía las tendencias que él tenía. Entonces continuamos, Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ok? Ya lo vimos. Representa el carácter de Dios, la forma de pensar de Dios. Y nacidos de nuevo, nosotros tenemos que vivir para defender el parámetro divino. Eso es por lo que tenemos que luchar, porque la palabra de Dios sea glorificada. Al glorificar a la palabra, glorificamos a Cristo, glorificamos a Dios, ¿sí? Aunque cada uno es responsable de sus acciones. Recuerden ustedes que en el día del juicio todos seremos juzgados. Las obras de cada creyente van a ser juzgadas, sean buenas o malas.
¿Qué quiere decir? Que aún como creyentes podemos cometer errores y eso va a ser juzgado. ¿De qué manera puedes evitar el juicio? Arrepintiéndote siempre, cambiando. El ejemplo más grande es David, ¿no? Ya sabemos todo lo que hizo David. Adulteró, asesinó y etcétera. Pero Dios decía, ninguno como mi siervo David. Porque tenía un corazón para Dios. Eso es lo importante. Desarrollar nuestro amor por Dios. Y no confíes en lo que tú puedes hacer por Dios. Pídele a Dios que te dé amor por Él. Es lo que tienes que hacer. Pídele a Dios que te dé amor por Él. Porque al amar a Dios, automáticamente vas a amar a tus hermanos en Cristo, como dice el capítulo 5 de la primera de Juan. Nosotros sabemos que amamos a Dios porque amamos a los hermanos. ¿Sí? Así de simple. El amor no puedes contenerlo, solito empieza a fluir a través de ti, pero tienes que pedirle a Dios que te dé su amor. ¿Y por qué es tan importante? Porque si crees en su amor, vas a crecer en confianza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. O sea, todo lo que Él promete lo cumple. Pero cuando tú le pides a Dios que te dé este amor te da la confianza y la seguridad. A lo mejor hemos olvidado nuestras oraciones. Estamos luchando, estamos siendo bombardeados por pruebas, etcétera. Podemos estar dudando, pero a lo mejor se nos ha olvidado que nosotros no podemos amar a Dios como debemos amarlo por nosotros mismos. Por eso hay que pedirlo. Y no tenéis porque no pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago, ¿no? Porque siempre pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero pide porque Dios te dé su amor. Y entonces la perspectiva va a cambiar. Entonces, Romanos 13:10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Toda esta parte de Romanos estamos viendo la cuestión de la ley y que yo soy carnal y que la ley es espiritual y nadie la puede cumplir. Pero aquí, en Romanos 13:10 nos dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Es la única manera de cumplirla. Si amas a Dios, si amas a Jesucristo, automáticamente vas a querer hacer su voluntad. No es una imposición. Si la cumples, vivirás por ello. Es una, ¿cómo podríamos decir? Algo que nos guía. Es como la constricción, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a, ¿no? Así es como cuando amamos a Dios, somos impulsados a obedecer, a glorificarlo. Y Pablo continúa en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo. Pero por eso tú te vas a eximir de culpabilidad. En el primer siglo hubo varias filosofías que se mezclaron, la griega con la judía y aún con la cristiana, que empezaron a disertar sobre cosas que no correspondían. Es que Cristo realmente no vino en carne, o si era Dios, no puede ser humano Dios, entonces no reconocían a Jesús como Dios. Muchas cosas así pasaron. O el esfuerzo, o decir es que yo ya soy salvo pero no soy responsable de mi cuerpo, por tanto puedo pecar libremente, y entonces pues ya, como ya me perdonó Jesús, y todos esos eran conceptos equivocados. Pero cuando Pablo dice ya no soy yo quien hace aquello, aquí el adverbio griego se traduce ya no, significa un cambio completo y permanente. Si tú dices, por ejemplo, que te arrepentiste de algo y lo sigues haciendo, no te has arrepentido. Si tú dices que le entregaste algo a Dios y sigues sufriendo, es que no se lo has entregado. ¿Ve? Pero la palabra de Dios nos da, o sea, la confianza en el amor de Dios nos da un cambio de mente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese cambio de mente te lleva a ya no dudar, a tener la fe
¿qué agrada a Dios? ¿Ven ustedes? Qué simple. Aparentemente es simple, pero de ejecutarlo. Entonces a veces es que nosotros nos enrollamos mucho en nuestra mente y lo único que tenemos que hacer es ir a la esencia de todo. Dios y su amor. Tanto amó a Dios que dio a Jesús. Al habernos arrepentido y creído y ya siendo salvos, los que realmente nos hemos arrepentido, entonces ya Dios nos ve a través de la justicia de Cristo para siempre. ¿Por qué muchas veces dudamos? ¿Y por qué muchas veces pecamos? Porque no nos vemos como Dios nos ve. Y eso nos causa inseguridad. Y la inseguridad nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos. Así de simple. Pero una persona segura, nadie la mueve. Ni comentarios, ni presiones, nada la mueve. Por tanto, la seguridad en el amor de Dios es algo que nosotros tenemos que luchar por tener. Pero no por nuestra propia fuerza, sino pedirle a Dios: Dios, dame tu amor. Hazme creer en tu amor. Concéntrense en eso. Porque Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero él ya tiene una nueva identidad, ya tiene un nuevo yo. Podríamos decir que en la carne es tu antiguo yo y tu nuevo yo, ¿no? El nuevo yo se goza y se nutre de las cosas de Dios, de las promesas de Dios, de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. Y el viejo yo, que todavía tenemos, reitero, ya lo sabemos ya lo tenemos muy claro, son los rezagos de nuestro antiguo ser, porque el viejo hombre ya fue crucificado, como dice Romanos 6:4 en adelante. Entonces el nuevo yo tiene que aplastar al antiguo yo. ¿A cuál vas a alimentar? ¿De qué se alimenta el antiguo yo? De querer hacer tu voluntad, de seguir en tus propios conceptos de felicidad, de querer que Dios haga de acuerdo a como tú piensas, y entonces acomoda las cosas, aún la palabra, como decíamos hace rato, de acuerdo a lo que tú quieres, y entonces ahí no hay cambio, porque tú todavía no estás matando al antiguo yo. Pero el nuevo yo está amparado por el poder de Dios. Para eso Dios nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos da la fuerza. El Espíritu Santo es el que nos hace entender. El Espíritu Santo es el que nos da la fe para creer. Y si hoy te consideras salvo y tú sabes con claridad que Dios te dio la fe que salva, ¿por qué no seguir viviendo de la misma manera? ¿No? Y volvemos al pasaje. De la manera en que recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él, por fe. ¿Ven ustedes? Entonces, tenemos que oponernos con firmeza a los instintos de la carne. Tenemos que saber que los falsos conceptos de felicidad en que vivíamos, que representa, reitero, Egipto, no nos hicieron felices, éramos esclavos. Y Cristo nos hizo libertos. Y la responsabilidad del cambio, si tú crees en el amor de Dios, le corresponde a Dios, no a ti. Naturalmente, luego entonces estamos nosotros luchando por cambiar nosotros mismos. Digo, a todos nos pasa, a mí me pasa, es algo natural que se da en ti. ¿Cuándo vas a Cristo? ¿Cuándo vamos a ir a Cristo? Cuando estamos fracasados. Cuando vemos que no podemos. Pero el problema del pecado que nos engaña es que aún cuando vemos que no podemos, quiere tener el control. O sea, el pecado, o tu antiguo ser, tu carne, quiere ir a Dios en sus términos, no en los términos de Dios. Y los términos de Dios implican la gracia, el poder de Dios para el cambio. Cada prueba que se presente en tu vida te va a llevar a luchar de esta manera. En cada prueba vas a tener la tendencia a hacer las cosas tú. En cada prueba. No es hasta que fracasamos cuando entonces decimos: Dios, ya no puedo. Ya no puedo. ¿Quién le ha dicho a Dios ya no puedo? Yo creo que todos, ¿no? A veces vemos
cómo la vida se va complicando. Y eso nos asusta. Y sí, puede asustarnos cuando estás en el problema. Pero si te acuerdas cómo Dios sacó a Israel de Egipto, sería bueno, por eso es tan importante estar meditando en la palabra, sería bueno que te dieras cuenta cómo Dios en las 10 plagas siempre protegió a Israel. Y lo sacó de Egipto. Y en un sentido, usando esta ilustración, Dios nos quiere sacar de Egipto. Tenemos mentalidad en nuestro antiguo ser de esclavos. Somos esclavos. Tenemos mentalidad de esclavos, ¿no? Los proverbios nos dicen muchas cosas, ¿no? Ay del siervo cuando reina, ¿no? O sea, un esclavo tiene una mentalidad, no sabe ni qué hacer ni cómo moverse. Bienaventurados cuando sois gobernados por hijos de reyes que comen su alimento a tiempo, ¿no? Pues sí. Entonces, si somos esclavos, también hay una promesa. Somos libertos del Señor. Eso es lo que vimos en el capítulo 6. Entonces, si Dios ya nos liberó, en cada pensamiento encontrado en nuestra mente, tenemos que ir a la palabra. Dios ya me perdonó. Dios ya me liberó. Dios me ve perfecto a través de Cristo. Tan solo pensar esto te puede ayudar a vencer el pecado, porque te da seguridad. El amor de Dios no cambia. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su amor en la salvación es, o sea, Él lo dio todo y nunca vas a perder la salvación porque Él pagó por todos los pecados de tu existencia. La deuda ante el juez verdadero ya ha sido pagada. Entonces, ¿vas a seguir viviendo como esclavo o como liberto? Entonces, sí, hubo mezcla de doctrinas, se le llama el dualismo griego, ¿no? De que yo puedo pecar, pero ya Cristo me perdonó, etc. Pero muchos de esos ni siquiera fueron salvos. Solo pensaban, tomaban conceptos. Los únicos capaces de poder entender los conceptos de Dios somos los que tenemos al Espíritu Santo. Somos los que nos arrepentimos. El hombre en su estado natural odia a Dios. El hombre en su estado natural no puede obedecer a Dios, ni quiere. ¿Ven ustedes? Entonces, siempre el primer paso es estar seguros de que realmente somos salvos. Y eso es entre nosotros y Dios. Solo Dios sabe lo que realmente hay dentro de nosotros. Pero ir a Dios significa ir a cara descubierta. O sea, sin justificaciones. Porque uno de los problemas es que tratamos de justificar nuestros hechos para pecar. No, es que yo robé porque tú no me diste, Dios. Yo mentí porque no me ibas a sacar adelante. Y todos caemos en ese tipo de cosas, ¿no? Recuerden, el mundo nos presiona. Los hijos de este siglo son más audaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muchas veces caes en las trampas de este mundo. También nos pasa. Que dices, caray, ¿cómo estuvo esto? Te hicieron dudar, esos que por internet te envuelven y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Pero cuando Dios gobierna tu mente, siempre esa lucecita va a aparecer. Pero cuando tú gobiernas tu mente, aunque esa lucecita quiera aparecer, tú mismo la bloqueas. No, Señor, tiene que ser de acuerdo a mi propia perspectiva. Tiene que ser de acuerdo a mis términos. Yo voy a ti en mis términos. Me voy a salvar en mis términos. No hay términos tuyos. Por eso Dios dio la ley, ¿ven ustedes? Por eso profundizamos tanto en la ley. Por eso en 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su palabra no está en nosotros. Tienes que ir a Dios y decirle, Dios, soy pecador. Dios, no puedo cambiar. Dios, anhelo una vida diferente.
Entonces, recuerden una cosa muy importante, si ya somos hijos de Dios y somos salvos. El pecado nunca va a surgir de nuestra nueva identidad redimida, o sea, del nuevo hombre. Nunca va a surgir del nuevo hombre. Siempre va a surgir del viejo hombre. Entonces, cuando estás en esto, debes tomar conciencia quién está controlando. Y es ahí donde tienes que matarlo, abatirlo. ¿Cómo? Ha estado contigo siempre. Es parte de tu ser. ¿Cómo lo puedes abatir? Negándote a ti mismo. Y ahí vemos a Gálatas, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿no? Gálatas 5:17, ya lo hemos mencionado varias veces. Se oponen entre sí, por eso es esa lucha que tenemos todos. Y tenemos que admitir, tenemos esta lucha. Pero la victoria está dada en Jesucristo. Y Jesucristo es la evidencia de que creíste en el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Creer en el amor de Dios se lleva a creer en Cristo. Vamos a dejarle ahí por hoy. Padre, te queremos dar muchas gracias por este domingo que estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque tú siempre desenmascaras el pecado y nos alientas y nos instruyes a vivir para ti. Y de todo lo que hoy se expuso, Señor, el concepto más fuerte es tu amor. Tu amor que te llevó a dar a tu Hijo por nosotros para que no enfrentáramos tu juicio y una eternidad separados de ti. Gracias, Dios, porque te has manifestado en nuestras vidas. Queremos, Padre, que todos los que estamos aquí y que todos aquellos que oigan este estudio puedan presentarse de ti con sinceridad para evaluar si realmente te han entregado su vida o no. Sabemos, Padre, que tú a través de tu Espíritu Santo confirmas a quien ya te le entregó y da una seguridad inequívoca de que somos tus hijos. Así que te pedimos que tú hagas esto en todos, Señor, y que no dejes tú de bendecir nuestra iglesia, hacerla cada día más santa, que el amor no fingido sea más y más entre nosotros para que sea una característica verdadera y una evidencia de que somos tus discípulos. No dejes, Padre, de seguir purificándonos, limpiándonos y hacernos más parecidos a Cristo, porque sabemos que mientras más Cristo sea en nosotros, nuestro antiguo ser menguará. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Enséñanos a ir menguando todos los aspectos de nuestro antiguo ser para glorificarte. Te pedimos, Padre, que tú no dejes de usarnos como instrumentos con todas las seres que amamos y con todas las personas que tratamos para que te puedan conocer. Porque ese es el objetivo por el cual tú como iglesia nos dejaste en este mundo. Que no perdamos esta visión, Padre, te pedimos. Señor, guárdanos ahora en estas fiestas que vienen y permítenos, Señor, profundizar en nuestra relación contigo cada día. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.